El juicio final, segundo advenimiento y Apocalipsis. ¿Qué es básicamente el juicio final? Término que desde nuestra infancia nos ha hecho temblar a nivel inconsciente, incluso consciente. Los que hemos nacido en familias o culturas o creencias católicas, llevamos el sello de la culpa, el pecado y el miedo aferrado a nuestra mente. El juicio final es la justificación perfecta para mantenernos en estado continuo de observación de nuestros actos, pensamientos, deseos y un largo etcétera. Y visto así, podemos decir que es similar a lo que un curso de milagros propone, que es observar nuestros pensamientos. La gran diferencia está que el curso nos enseña e invita a observar los pensamientos sin culpa, sin juicio, sin temor, para deshacer mediante el perdón todas las ilusiones de temor y pecado que hemos hecho reales en este mundo. Y recalco aquí que el curso solo trabaja a nivel mental. En cambio, las religiones basadas en el cristianismo ponen un gran énfasis en la forma, en el mundo, y por lo tanto tienen que regularlo mediante dogmas y leyes, las cuales debes cumplir fielmente si deseas alcanzar el reino de los cielos. En la Capilla Sixtina en Roma, Miguel Ángel recreó una maravillosa obra que representa el juicio final, y me va a servir esta obra para describir brevemente qué es el juicio final según el cristianismo. Podemos ver la segunda llegada de Cristo, o lo que se llama el segundo advenimiento. Ahí vemos un Jesucristo corpulento, guapo y muy serio, juzgando a los justos y a los pecadores. Por su sacrificio y muerte, Jesucristo tiene reservado este gran derecho. Vemos en estas pinturas cómo Jesús resucita a los muertos, haciéndoles salir de sus sepulcros para ser juzgados, llevándose con él solamente a los justos y condenando al resto por la culpa de sus pecados. Simbólicamente, en esta gran obra de Miguel Ángel se ve representado también a Carontes, el barquero de la muerte, llevándose a los condenados a su lugar definitivo en el inframundo, o lo que es lo mismo, el infierno, donde allí sufrirán para el resto de su eternidad como castigo por sus pecados. Básica y quizás simbólicamente, esta es la representación mental que tenemos del juicio final, del final de los tiempos o Apocalipsis, que tanto se habla en estos últimos años. Personalmente no voy a entrar si vamos encaminados hacia un apocalipsis del mundo, tal como se advirtió claramente en el Nuevo Testamento y que además muchos conocedores de dichos escritos afirman se están cumpliendo uno a uno. Incluso apoyado por algunos personajes muy queridos y admirados en el mundo espiritual y conocedores o estudiantes del curso. Por supuesto, quedó claro que esto no es una crítica hacia ellos. Creo que están realizando una gran labor comunicativa y espiritual, pero saben distinguir entre lo que está ocurriendo aquí, en el mundo de caos, que se recrudeció
bastante a partir del 2020 y cómo actuar ante tantos acontecimientos, imposiciones e ideologías distópicas y frenéticas que nos está tocando vivir en esta percepción del mundo, en particular en Europa, que es donde yo vivo. Y la mejor manera de actuar, nos dicen ellos, es desde la paz, como el curso nos recuerda, afrontar lo que estamos viviendo o percibiendo desde la paz mental, sin entrar en negaciones que invitan a justificar la no acción o involucración en el mundo. Lo uno, personalmente, creo que no está en conflicto con lo otro. Bien, y esto es la visión cristiana tradicional, que como he dicho está basada sobre todo en el mundo y en la forma. Ya sabemos que un curso de milagros está basado siempre en lo mental y desde ahí, ayudándome de algunos pasajes de Kenneth Wapnick, enmarcamos este concepto del juicio final. Así que comenzamos. El juicio final, dice Ken, es otro ejemplo que Jesús tomó de los términos cristianos tradicionales y cambió su significado. En lugar de que el juicio final sea el castigo final de Dios sobre su Hijo, donde algunos son salvados y otros son condenados, en la reinterpretación de Jesús se convierte en el juicio final del Hijo sobre el ego, corrigiendo su error original al elegir la verdad sobre la ilusión. Así, en el capítulo 2 del texto titulado La separación y la expiación, en su sección 8, el significado del juicio final dice así: por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte la mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Sobre este liberador texto, Ken anota lo siguiente: entonces, la llegada del juicio final debe ser recibida con alegría, no con temor. Gracias a Dios, exclamamos, estamos equivocados y Dios tenía razón. Y en esta misma sección, en el párrafo 5, podemos leer: el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Las palabras de Jesús, dice Ken, son así porque juzgamos entre la ilusión de la muerte y la verdad de la vida eterna. Esto significa que el mundo existe a través de nuestra percepción de mentalidad correcta, con el único propósito de ser un salón o aula de clases en el que el perdón nos enseña cómo hacer el juicio que revierta la proyección
devolviendo la fuente de culpa y miedo a la mente. Este salón de clases del que Ken habla tan habitualmente requiere de un factor a tener en cuenta en la experiencia o percepción del mundo. Me refiero al tiempo. Continúo con las declaraciones de Ken. Como nuestro aprendizaje ocurre naturalmente en el tiempo, la dimensión percibida de nuestra existencia, Jesús dice, y continúo en el párrafo 5, el único propósito del tiempo es, entrecomilladamente, darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Ken comenta, nuestra única responsabilidad, nuestra parte en la expiación es aceptar que la separación nunca sucedió. El amor ha sido bienvenido, ya que está en su casa, y donde está el amor, el miedo no tiene lugar. Nuestras mentes amorosas ahora son libres de extenderse a cada uno de los hijos separados de Dios, llamándolos al amor que ellos tienen y son. Y decir que aquí, paradójicamente, Ken acaba con esta declaración referida al tiempo de esta manera. Concluimos que es una llamada desde la mente sin tiempo que se experimenta en el mundo del tiempo. Segundo advenimiento y juicio final están unidos. Así, incluyo un pasaje del capítulo 9, sección 4, que dice: no tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? Ken aclara este pasaje. Esta noción del segundo advenimiento, basada en el miedo, la expectativa de la perdición cuando Jesús regrese y castigue nuestros pecados, tiene un significado totalmente diferente en un curso de milagros. El advenimiento de Jesús no tiene nada que ver con Él en absoluto, excepto que Él nos lleva al segundo advenimiento, que nuevamente es el despertar de un sueño que nunca sucedió en realidad. Es el retorno de la razón a la mente del hijo engañado y temeroso, como hemos leído en este pasaje. Y finalizo esta exposición sobre el juicio final con un pasaje de Kenneth Wapnick de viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros, dentro de la 10ª cuestión, que es ¿qué es el juicio final? Ken comenta: en el segundo advenimiento, el Hijo de Dios se da cuenta de que es un solo Hijo, no un fragmento, y así hace el juicio final que deshace el juicio original de separación. Debemos recordar que un curso de milagros se enfoca en deshacer el error que se originó en el juicio del único Hijo en contra de Dios y de su voz y en favor del ego. Al final del proceso de expiación, de nuevo, como un solo Hijo, miramos al ego y al Espíritu Santo y nos acordamos de reír al recordar
Nuestro juicio original, que ahora felizmente corregimos, es, por lo tanto, un sinónimo de nuestra corrección dentro del sueño que deshace el sueño por completo. Y cierro con un breve pasaje del capítulo 2, sección 8. Dice: este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis.